Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estamos acompañados en el estudio del sacerdote Gonzalo Zapata. Él es ahora mismo el párroco de la Iglesia El Templete. Bueno, todos la conocemos como Iglesia El Templete. Él me aclaraba antes del programa que se llama Parroquia del Santísimo Sacramento, pero en Cali la conocemos como la Parroquia del Templete. Buenos días, Padre Gonzalo. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Nos acompañan también dos religiosos de la comunidad católica Luz de Cristo. Son ellos Milton Lorza y José Vicente Gómez. Buenos días a ambos. Buenos días. Gracias por invitarnos. Y está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días al Padre Gonzalo, a Milton, a José Vicente y a cada uno de ustedes, los televidentes que están allí en sus casas, pendiente, comenzando esta semana, la primera semana del tercer mes de este año 2013, el mes de marzo. Queremos desearle una feliz estadía en sus hogares en el informativo Nuestra Gente. No olviden seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co www.canal2.co y recuerde que este programa lo volverán a ver en repetición por el canal de Nuestra Gente a las 12 del mediodía y después de las 10 de la noche por el canal de Nuestra Gente, el canal 2. Muy bien. El tema que vamos a abordar en este rato es la situación actual de la Iglesia Católica de cara al mundo, de cara a los creyentes que hacen parte de la comunidad católica en el mundo, más de 1.000 millones de seres humanos, y de cara a los creyentes de otras comunidades y a los no creyentes, es decir, a la humanidad. Es un hecho que la renuncia del Papa Benedicto XVI conmueve de alguna forma la opinión pública, hace que tengamos fe o no tengamos fe, sea que hayamos participado de alguna manera de la Iglesia Católica o seamos indiferentes a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pesa y sigue pesando mucho en la conciencia, en el imaginario colectivo, en la percepción de muchas personas, de muchos seres humanos, en torno a lo que es su sentido de la trascendencia, a su sentido de la divinidad, a su sentido del valor de la vida y el significado de la vida como tal. Por eso nos parece importante que sean sacerdotes y religiosos que están viviendo el día a día de lo que significa su opción de fe, quienes conversen con ustedes y con nosotros sobre lo que significa la actual coyuntura que vive la Iglesia Católica. Hoy estamos de cara a elegir, a que los cardenales, el colegio cardenalicio, elija un nuevo papa que reemplace a Benedicto XVI. Y nos podemos quedar en el tema periodístico de si la apuesta es por el cardenal Turkson de Guinea o el cardenal de Canadá o el cardenal de Brasil, etcétera, o aprovechamos para preguntarle, y comienzo con el sacerdote Gonzalo Zapata. Usted que es sacerdote, cuéntenos y cuéntele a nuestros televidentes, usted en lo personal, en lo personalísimo desde su opción de fe, ¿cómo está viviendo este proceso que ha sido empujado por la renuncia de Benedicto XVI? Muy bien, al inicio parecía como lamentable de que el Santo Padre Benedicto XVI tomara esta decisión ante el mundo, porque no es muy común que un papa tome esta decisión. Se ha discutido mucho en la Iglesia la infalibilidad del papa, por lo cual el papa, por ser infalible, no puede ser reemplazable. Pero Benedicto XVI ha tomado ya desde el derecho canónico y con su sabiduría que tiene, que todo es renunciable y todo es posible por el bien de la Iglesia, por el bien de una comunidad. En este momento yo personalmente lo veo de una manera muy buena, en el sentido de elogiar a este hombre tan grande, de saber renunciar al puesto más importante del mundo, es la silla más importante del mundo. Eso nos lleva a nosotros, desde un punto de vista religioso, a mirar que es posible vivir la humildad, la sencillez, que es posible renunciar al poder al cual todos estamos apegados a un nivel civil y eclesiástico, y que ese apego al poder
no deja progresar al hombre en general. Es un testimonio muy grande y nos llena de alegría que la Iglesia dé este testimonio al mundo, testimonio de sencillez, de humildad, de reconocimiento personal, ya mismo lo dice, sus fuerzas no le dan, es un reconocimiento de su incapacidad, no desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico, de conducir la Iglesia por los caminos que se debe conducir. O sea que para nosotros es mucha alegría. Y le preguntamos también a los religiosos Milton Lorza y José Vicente Gómez, cada uno de ustedes dos, desde su opción de fe, ¿cómo están viviendo este proceso empujado por la renuncia de Benedicto XVI? Claro, como le decía el padre Gonzalo, al principio nos pareció muy lamentable ese hecho que ha marcado la historia universal, pero a medida que vamos entrando en este proceso de oración y de fe, vemos que ha sido una decisión que él ha tomado en oración, que él ha tomado seriamente por amor a la Iglesia. Muy diciente las palabras que leía en estos días de Benedicto XVI, donde decía: ya no le voy a hablar de Dios, voy a hablarle a Dios de ustedes. Y nos ha parecido muy diciente toda esta respuesta que ha tenido Benedicto XVI en este tiempo. Desde mi opción de fe, ¿cómo lo estoy viviendo? En oración, pidiéndole a Dios que empiece a guiar la Iglesia y que guíe y siga guiando a Benedicto XVI. ¿Y tú, José Vicente? Bueno, para nosotros los consagrados, y yo pienso que también para toda la vida consagrada, como dice el hermano Milton, desde una opción de fe, en oración, no nos queda más sino unirnos en oración por todas estas situaciones que está viviendo la Iglesia. Igual nosotros, aún en nuestro cotidiano vivir, de pronto recibimos comentarios buenos, no tan buenos, sobre toda esta situación. Por ejemplo, cuestionamientos como: ya se fue el Papa, ¿qué hacen ustedes ahí? Váyanse. Entonces es como uno estar firme en la oración y pedirle al Señor que Él haga su voluntad en toda esta historia de la Iglesia, y estar uno firme, ¿no? Es como lo importante también. Padre Gonzalo, yo le pregunto algo relacionado al impacto que tuvo la noticia cuando se dio, cuando se entregó, que todos no creían precisamente de que Benedicto XVI iba a renunciar o que presentaba renuncia el pasado 28 de febrero. ¿Cuál fue el impacto que fue a la Iglesia, a los feligreses, a la organización de la comunidad católica, Padre Gonzalo? A ver, hay dos cosas. Primero, el impacto a un nivel eclesiástico, sobre todo para mí, que he llevado un conocimiento muy grande a la Iglesia desde Juan 23 hasta ahora. ¿Cuántos años lleva usted de sacerdocio, padre? Yo llevo sacerdocio 36 años ya, y 40 de vida religiosa. O sea que para nosotros ha sido un impacto muy grande, ya que en la historia nos muestra que Pablo VI, que fue el gran renovador del Concilio Vaticano II, fue el que llevó adelante el concilio, propuso la renuncia de los obispos a los 75 años. No ha sido una cosa fácil todavía que los obispos acepten renunciar a los 75 años, porque hay obispos a los 75 años con mucha vitalidad, pero Pablo VI dice que hay que dar el camino a la gente que viene detrás. Pablo VI propuso también en un círculo vaticano que el Papa renunciara, y fue imposible, no fue aceptado. A pesar de todas las reformas que hizo Pablo VI, fue imposible. Cuando nuestro querido y amado Juan Pablo II, que ha sido Papa de los más queridos de la historia, por su afabilidad, por su manera de expresarse, por la acogida mundial, por ser el primer Papa fuera de Italia que se ha nombrado, se le propuso también la renuncia cuando estaba en esa decadencia física, en esa enfermedad. Discutieron los grandes cardenales, los grandes teólogos a favor de que no podía renunciar, y se llegó a una situación en la cual fue de una manera muy triste ver al Papa tan enfermo, tan decaído, sin fuerzas, como una iglesia como que no tenía quien timoneara esta iglesia. Y el Papa no renunció porque hablábamos ahora de infidelidad. A través de esta historia, para nosotros fue impactante, de que a pesar de toda esta historia de la infidelidad del Papa, de la no renuncia del Papa, nos llegara con esta sorpresa a un nivel eclesiástico, fue un impacto bastante fuerte. Para el pueblo, en general, los comentarios que uno escucha es: ¿qué pesar del Papa? ¿Qué pasó con el Papa?
Muchos dicen que por qué no llegó hasta el final, hasta el extremo, hasta la muerte como Jesús o como Juan Pablo II hasta la muerte, llegar con este pontificado. Pero la verdad es que cuando ya hacemos una relectura y la gente ya se dio cuenta, nosotros tenemos que reconocer nuestras debilidades físicas, humanas, para saber llevar adelante todo lo que a nosotros nos encomiendan. Y repito lo que dije ahora, me parece importantísimo que todos nosotros reconozcamos, cuando estemos ya en estas deficiencias humanas, físicas, intelectuales, tenemos que reconocer que no somos ya capaces de seguir testimoniando un empeño, un encargo que nos han dado. O sea que el impacto fue difícil, pero como decimos, a través de la oración, del caminar y todo, lo hemos tomado, tanto los eclesiásticos como los civiles, un momento muy glorioso y muy gozoso. Visto desde fuera de la estructura eclesiástica de la Iglesia Católica, surgen muchas inquietudes y se las transmitimos a ustedes. Una puede ser que efectivamente la decisión de Benedicto XVI de renunciar al papado haya sido producto de su convicción personalísima de que no estaba en capacidad de seguir gobernando, orientando y sirviendo a la Iglesia, que es como el código del papado. Pero otra, que es lo que se especula en muchos medios, es que obedece a presiones que al interior de la cúpula eclesiástica se dieron, porque, como ya lo dijo el padre Gonzalo, los sacerdotes no dejan de ser humanos por ser sacerdotes, y menos los obispos y menos los cardenales, y en esa estructura de poder que todos los humanos terminamos aferrándonos a ella, en la mayoría de los casos, pues comienzan a cocinarse, digámoslo así, apetitos, intereses, presiones, etcétera, que podrían haber acelerado la decisión de Benedicto XVI, y hay quienes dicen que o bien la aceleró ese conflicto interno que se vivía entre facciones de la Iglesia Católica, o él quiso acelerar con su decisión el que se dilucide ese conflicto interno. Ustedes que están en la base de la Iglesia, que no están allá en Roma, en el Vaticano, donde se toman las grandes decisiones de gobierno de la Iglesia Católica, ¿qué lectura hacen a esa interpretación que desde muchos medios en todo el globo terráqueo se está haciendo? Pienso yo que, primero que todo, la decisión de Benedicto ha sido una decisión muy sabia, como les decía al principio, una decisión de oración, porque es un hombre de oración, un hombre inteligente, un hombre que ha sabido leer los himnos de los últimos tiempos a medida que la Iglesia va caminando, y pienso que también es un hombre fuerte, que no se ha dejado manipular, como lo decía usted, por marañas de poder o tal cosa, porque a lo largo de la historia todas las instituciones que son regidas por hombres van a tener dificultades y problemas, ¿no? Pienso que es algo más allá. Era lo que decíamos y planteamos aquí, lo que ha planteado la Iglesia, es ver una decisión serena, una decisión en paz, una decisión donde yo me pongo a los pies del Señor y digo, hombre, ya estoy llegando a una edad donde las fuerzas no me van a dar, démosle el paso a otras personas que puedan tener el vigor, la fuerza para tomar decisiones. Recordemos que el ser papa, el estar sentado en la silla de Pedro, es un puesto que debe ser con bastante conciencia y es muy duro, digámoslo así, tomar decisiones. Recordemos que el Papa, de acuerdo a la tradición de la Iglesia Católica, es el representante de Dios en la tierra y debe ser así, en el sentido de dar ejemplo precisamente a toda la comunidad, que hay más de 2.000 millones de comunidad católica en el mundo, y precisamente es la religión más abarcante, la religión madre precisamente en la comunidad mundial en torno al tema de la religiosidad. En esa faceta, hermano José Vicente, el cardenal decano, precisamente el que convoca a los cardenales para el tema del cónclave a partir de hoy, ya empezaron a reunirse. Las características, el perfil que buscan, ¿cuál es, hermano José Vicente? Bueno, según las estadísticas, buscan una persona coherente, asidua primero que todo a la voluntad de Dios. Pienso que eso es importante porque también debe ser una persona que siga como el ejemplo de Jesús, una persona que dé a conocer a Jesús,
una persona que siga los pasos de Jesús, una persona que sea coherente a lo que dice, a lo que muestra. No puede ser, yo pienso que una persona, como hablamos ahorita, enseñada pues por el hecho o el deseo de subir, del poder, de gobernar. No, yo pienso que debe ser una persona con bastante humildad, con unas características específicas, las características de Jesús. Muy bien. Hay otro elemento que se desprende de esto que se hace muy notable en la Iglesia Católica, lo que, siempre hablando desde fuera, insisto, esto es un programa periodístico que intenta dar elementos de juicio a los televidentes para que cada quien allá en su fuero interior tome sus propias y libérrimas decisiones. Pero vuelvo a decir, desde fuera de la Iglesia Católica también se ha cuestionado siempre, y entiendo yo que cuando se realizó el Concilio Vaticano II fue uno de los grandes propósitos del Concilio Vaticano II intentar minimizar el impacto que tiene el verticalismo de la Iglesia Católica, lo que se llama el jerarcocentrismo, el peso enorme que tiene la curia allá desde el Papa, bajando por los cardenales, por los arzobispos, por los obispos, etcétera, donde finalmente casi que como que es una escalera al cielo, ser parte de la comunidad eclesiástica, pero finalmente lo que llaman ustedes al interior de la Iglesia la grey, los feligreses, el rebaño que se pastorea, tiene muy poca injerencia en la vida eclesiástica, en cómo estructurar a esa comunidad que se llama la Iglesia Católica, padre. Sí, realmente el pueblo que llamamos nosotros, Don Juan Pueblo, realmente no tiene mucha participación, por decir nada, participación. Esto es un trabajo que está haciendo la Iglesia a partir del Vaticano II. ¿Cómo hacer que todos nuestros fieles sean participantes, sean activos en la Iglesia, no sean pasivos, sino activos? Por eso desde el Concilio Vaticano II se viene trabajando en la Iglesia pueblo de Dios. Anteriormente se pensaba que la Iglesia era solamente la Iglesia Católica y fue la Colonia de Salvación, no, pueblo de Dios. Y a través de este pueblo de Dios, cómo ir trabajando en la obra de la evangelización con pequeñas comunidades donde el pueblo, que llamamos otro pueblo, tenga la gran participación, donde el pueblo pueda opinar. Inclusive cuando uno se va a ordenar sacerdote, lo primero que pregunta el obispo al pueblo es, ¿el pueblo es consciente y está de acuerdo para que este hombre sea ordenado sacerdote? Entonces el pueblo contesta sí o no, y una vez consultado al pueblo cristiano, lo promovemos al orden sacerdotal. Pero en cuanto a esto ya de la participación, de la votación, no hay ninguna participación, pero se busca que la Iglesia seamos todos, sacerdotes, obispos, cardenales, el Papa, toda la gente somos Iglesia. Ese concepto está muy claro desde el Vaticano II, pero nosotros no lo hemos asumido en su totalidad, tanto por la parte eclesiástica como por la parte civil. El laico, que llamamos nosotros laico, no ha asumido su papel de laico, o sea, la responsabilidad del laico. ¿Cuál es su responsabilidad en la Iglesia? ¿Cuál es su puesto? Hoy la Iglesia tiene una avanzada muy grande en la participación del laico. La mujer no podía subir al presbiterio de la Iglesia, la mujer ya puede subir, la mujer puede ser proclamadora de la palabra. O sea, la Iglesia ha abierto un abanico de participación al laico. Nos hace falta que el laico tome conciencia de su posición en la Iglesia. Ahora, Padre Gonzalo, a mí me llama la atención de la apertura que hay dentro de la Iglesia y de los dogmas que se manejan dentro del esquema de la religión católica. Pero en ese formato de buscar participación del pueblo, en ese formato, ayer y antes de ayer vimos las noticias de que habían unos carteles, unos avisos grandes que estaban colocando, haciendo proselitismo, haciendo campaña para X o determinar cardenal para buscar votos. Entonces, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué si el pueblo no tiene participación? Simplemente quienes van a votar son los 207 cardenales que están en el cónclave y que están a un lado del Vaticano, que están en una comunidad apartado precisamente allí para hacer la votación. ¿Por qué hacen esas campañas? Y el pueblo está tomando ya conciencia y está buscando su participación. Ya el pueblo quiere presentar sus representantes, como otro en Colombia. Nosotros en Colombia podemos decir, hombre, ¿cuál es el obispo más opcionado
para cardenal. El pueblo ya está tomando esta conciencia y está buscando todos estos medios laicales que se tienen para promover la gente, para pedir la gente. Ante nosotros hemos dicho que en realidad para nosotros ser obispos o cardenales no hay una carrera, no hay un proselitismo, simplemente es como algo que nosotros pensamos que Dios escoge. Naturalmente que existe la parte humana, donde nosotros queremos promover a un sacerdote para obispo, se busca todo esto, y en el interior de la iglesia existe también la ambición, el sentido de poder. Todos queremos ser obispos, todos queremos ser papas, pero a la hora de la verdad, el que elige es Dios, ¿cierto? De ahí el refrán, ¿no? Hay que aspirar a papa para llegar a sacristán. Sí. A ver, hermano Milton y hermano José Vicente, ustedes que son miembros de la Iglesia Católica desde una comunidad, a ver si se me permite decirlo y si lo interpreto correctamente, de laicos comprometidos que optaron por hacer una vida consagrada a la Iglesia, porque hay que aclararle a los televidentes que ustedes no son sacerdotes, que ustedes son laicos que un día decidieron, uno hace 21 años y el otro hace 10 años, entrar a lo que se llama la vida consagrada, dedicar su vida permanentemente a servir desde su opción de fe a la comunidad humana para alcanzar la salvación eterna según los cánones de la Iglesia Católica. Yo sé un poquitico de eso porque alguna vez estuve cercano a esos caminos. Entonces les pregunto a ustedes dos, la Iglesia Católica, ya decíamos, tiene mucho de jerarquía, y en estos casos, claro, el simbolismo es hagamos oración porque se elija un papa que sea el más adecuado para la hora histórica que se vive, etcétera. Pero a la hora de la verdad, Juan Pueblo y ustedes que son también Juan Pueblo, porque ustedes son Juan Pueblo dentro de la Iglesia Católica, ¿hasta dónde llega la capacidad de incidencia? Así, usted me va a decir, vía la oración incidimos, pero yo quisiera preguntarles que más allá de la oración, ¿de qué otra forma se pudiera concretizar la presencia y la participación del laicado en las decisiones trascendentales de la Iglesia Católica? Bueno, esa participación yo pienso que se nota mucho a través de nuestros pastores, los obispos, los cardenales. Pienso que cuando cada uno de ellos toma conciencia del puesto del laico dentro de la Iglesia, dentro de sus diferentes puestos, países donde están, y llevan esa voz del laicado, eso que está pasando, esa hermenéutica específica que se está viviendo en cada país, en cada situación con el laico, ellos son nuestra voz también, y es una forma de hacernos sentir con las diferentes comisiones que hay en Roma, en el Vaticano. A ver si me permite para precisar, y José Vicente pudiera responder. Ustedes como comunidad de laicos consagrados que se llama La Luz de Cristo, ¿ustedes qué tipo de participación tienen en la iglesia de Cali? Es decir, ¿qué relación tienen con el obispo de Cali, con los cancilleres de la Iglesia Católica en Cali, con los otros obispos de las otras parroquias o diócesis, mejor, de los otros municipios del Valle del Cauca? ¿Cómo es la relación de ustedes en el día a día? Bueno, nosotros, la relación con otros obispos, pues no lo hemos abierto todavía, pues como la relación, porque nos hemos enfocado solamente en el trabajo aquí en Cali, ¿ya? Con el obispo de acá de Cali, con el vicario de religiosos, con toda la comunidad religiosa de Cali. Esa es como la relación que tenemos. Estamos abiertos también a abrirnos a otras posibilidades. Nosotros, dentro también del trabajo que realizamos, nuestro proyecto es abrirnos, ¿no?, a otras partes, a otras posibilidades, a otras relaciones, para poder sembrar allí como esa apertura dentro de la misma iglesia. La participación nuestra dentro de la Arquidiócesis de Cali, en este momento nosotros como comunidad, como religiosos, estamos ayudando a liderar junto con los padres carmelitas la CRC, la Conferencia de Religiosos Colombia, y es una de las formas de nosotros como consagrados hacernos sentir dentro de la iglesia, dar nuestras propuestas, dar nuestros puntos de vista y ayudar a la formación de comunidades religiosas. Nosotros como comunidad estamos vinculados de una u otra manera
a toda la iglesia en esta parte de la CRC. Gracias, hermano Milton. Vamos a ver nuestra primera nota. ¿Qué opinan otros sacerdotes en torno a al pensamiento del cambio del Papa, a lo que está pasando hoy en día en el Vaticano, en torno al impacto a la religión católica? Veamos la primera nota. En realidad, los pareceres y las opiniones tienen tanto de ancho como de largo. Es importante hacer algunos antecedentes para que la comprensión de la decisión del Papa sea más cercana al común de la gente. Recordemos que Joseph Ratzinger, el cardenal, llega en el año 1981 a ponerse a órdenes del Papa Juan Pablo II en un dicasterio, en un ministerio del Vaticano muy delicado, como es el de la doctrina de la fe, lo que antiguamente en la Edad Media se conocía como la Santa Inquisición, es decir, aquel ente de la Iglesia, aquella oficina de la Iglesia que necesita de gente muy preparada, muy estudiada, muy capacitada, muy llena de teología para poder discernir lo que se está enseñando, lo que se está predicando y lo que se está escribiendo al interior de la Iglesia. Entonces se necesitaba una persona de profundos estudios como Joseph Ratzinger para que le aportara a la Iglesia en el control, en la supervisión, en el análisis de lo que se enseña en las universidades católicas, de lo que se escribe en los textos católicos, de lo que se predica en las iglesias católicas, para no enseñar errores, herejías, no estar en contra de una doxología, de una enseñanza correcta de la iglesia. Este es un trabajo muy dispendioso, por eso cuando muere Juan Pablo II en el año 2005, Joseph Ratzinger, que tiene ya 78 años, pensó que su servicio en la iglesia había terminado. Asiste al cónclave y sale elegido papa. Esto realmente a él lo derrumba, digámoslo así entre comillas, porque él esperaba entregar su cargo y regresar a su Alemania del alma, a su merecido descanso con su familia, pero entra al cónclave y sale como pontífice. No es lo mismo llegar a ser papa como Juan Pablo II a los 57 años que llegar al papado, a la sede de Pedro, a los 78 años. Aún más, con ese vigor que caracterizó a Juan Pablo II, toda la energía que mostró en sus viajes, sus recorridos apostólicos por 134 países del mundo. Entonces hay que comprender en qué condiciones llega Joseph Ratzinger a ser Benedicto XVI, y por eso en su discurso inaugural desde la ventana de San Pedro, el día que se le presenta a la iglesia en público, él lo dice muy claramente: yo soy un servidor de la viña del Señor. Su servicio terminó. Nadie ha dicho que el Papa tiene que ser vitalicio, es una tradición en la iglesia, pero no es una norma. Y él, sus fuerzas no le dieron más y da un paso al costado. De esa manera hay que entender esta actitud del Papa. ¿Qué impacto ha tenido eso sobre la Iglesia Católica? Hay personas que comparan y dicen que debería haber llegado hasta el final, pero un flaco servicio le haría el Papa a la Iglesia al frente de una entidad de más de 2.000 millones de seguidores en el mundo. Y aunque muchos otros no sean católicos, el Papa es un referente. Llegar él al frente de semejante empresa religiosa sin la capacidad física, a mí me parece que los católicos deberíamos entender que la decisión del Papa es de beneficio para la Iglesia. Es una muestra de que uno no se aferra a los cargos, sino de que estamos para servir hasta donde seamos capaces. Gracias, el sacerdote salesiano Gustavo Cadavid. Con mucho gusto, y esperamos que todos los católicos que amamos a la Iglesia comprendamos que la determinación de Benedicto XVI es un gran signo de los tiempos para quienes prestamos nuestro ministerio a la feligresía católica. Un feliz... Pero escuchando uno al sacerdote Gustavo Cadavid, se pregunta, bueno, pero hoy
él mismo lo dice, le haría un flaco servicio a la Iglesia, al gobierno de la Iglesia, que él sin fuerza siguiera regentándola. Pero eso mismo habría que haber dicho de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II los últimos años fueron dramáticos desde el punto de vista de su salud personal, desde el punto de vista de su capacidad de comunicación, inclusive con la feligresía. Entonces, nos llevaría esto a concluir que los últimos años del papado de Juan Pablo II fueron casi simbólicos desde el punto de vista mediático, porque si ya él no tenía capacidad personalísima de ejercer el gobierno de la Iglesia, alguien lo estaba ejerciendo, entre ellos Joseph Ratzinger, cuando era el prefecto para la doctrina de la fe. Ahora, al él renunciar, lo que está diciendo es: yo no quiero seguir el camino de desgobierno, entre comillas, podría interpretarse así, que generó en la Iglesia Católica el símbolo magnífico que daba Juan Pablo II de cara al mundo, pero que generaba un vacío al interior del gobierno de la Iglesia. Sí, yo viví en Roma esta experiencia. A un nivel interno del Vaticano uno sentía que había una gran presión para que el Papa llegara hasta el final. Hubo muchas interpretaciones, la que acabas de decir. Quizás la Iglesia al final ya no estuvo manejada por Juan Pablo II, fue ya por el grupo interno del Vaticano, en la cual muchos que estábamos al exterior vimos que hubo decisiones que no fueron tomadas por el Papa, sino por grupos vividos en el Vaticano, lo cual los que estamos en Roma al exterior, nosotros sí pedíamos, de verdad, al ver al Papa en ese decaimiento, en ese sufrimiento, lo pedíamos a un nivel, digamos, ya de experiencia, de ciencia, que debería haber renunciado. A un nivel ya muy sentimental de pueblo, que es lo que al pueblo le metemos todos los sentimientos, no le metemos que trabajemos con la razón, con la fe, con la esperanza. Era realmente, querían que siguiera, y había que ver, me tocó vivir en la playa de San Pedro, lleno de jóvenes, sobre todo, que nos impresionó, esperando la muerte del Papa, con alegría, con amor, con tristeza. Pero nosotros veíamos que todo este esfuerzo tan grande de la Iglesia podríamos haberlo llevado mucho antes a que el Papa ya hubiera sido reemplazado por alguien para que tomara ya otras decisiones, porque muchas decisiones que se toma el Papa ya tan enfermo, la Iglesia no las vio bien. Iglesia, digo, en el sentido de pueblo, ya a un nivel de cardenalicio, a un nivel de todo. Ellos estaban llevándolo y realmente me tocó ver al Papa en una audiencia con él que ya no hablaba ni veía. Y me tocó 2 veces con él, y en una, la primera, excelente Papa, excelente, donde tenía una memoria maravillosa, te saludaba de la mano, te decía de Colombia, recordaba los sitios de Colombia por donde estuvo, y la última vez prácticamente ya no veía y simplemente era una persona sentada, muy querida, muy venerable, pero ya no tenía como la conciencia clara de con quién hablaba, con quién estaba. Yo leí la mano y realmente no sentí como esa afabilidad, ese cariño, no, era como pasando ya los últimos días. Yo creo que sí es verdad, y es el testimonio grande de Benedicto XVI. Ahora, hermano Milton, la normatividad de la Iglesia Católica dice que cuando quede, digamos, la silla del Vaticano queda vacía, hay una vacante, debe existir entre unos 15 a 20 días, precisamente en el cónclave, para establecer y la tan llamada palabra o 2 palabras, habemus papa, y que empiece a husmear, precisamente aparezca el humo en la chimenea. El humo blanco. El humo blanco aparece, ¿verdad? Entonces, porque comienza, expliquémosle, aquí estamos con sacerdotes y religiosos, pero una vez comienza el cónclave hay humo negro permanente. Sí, permanente, y es humo en el negro. momento en el que sale el humo blanco, ahora, que ya hay papa. Ahora, yo, aprovechando lo que dice nuestro director, el doctor José Alberto, padre, el humo negro, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo configuran? No es permanente. El humo blanco, el humo negro es cuando ya queman las papeletas, donde no hubo ya realmente elección. O sea, están diciendo que no hay papa. Que no hay todavía. papa, o sea, queman las papeletas, queman todo, y ese humo, pues de más que tendrán algún químico, sale en sí. O sea, hay humo cada vez que hay votaciones. O sea, usted no sabe qué químico usan, en todo caso. No lo sé. En todo caso, yo sé que queman todos los papeles, y cada vez que uno ve humo blanco, uno está en Roma, desde la ventana yo veía, todos estábamos todo el tiempo pendientes de la humareda,
y salía el humo gris, ¿cierto? Y hoy en día es tan difícil ya diferenciar que por ya la polución. Sí, inclusive en el último cónclave ya decidieron tocar campanas para mayor seguridad. O sea, ahora cuando Joseph Ratzinger tocaron campanas. Con todas las campanas, el humo, porque nos desconcertaba. Nosotros corríamos al Vaticano pensando que ya había papa, pero no había papa. No habíamos distinguido entre el humo blanco y el Era humo un gris. grisecito claro. Sí, pero ya tocaron campanas para que la gente ya se orientara. Bueno, pero a ver, yo les quiero proponer que miremos otra perspectiva del tema eclesiástico, del tema de la iglesia y su relación con la comunidad humana. Y es lo que podríamos llamar el ecumenismo, la relación de la iglesia con las otras confesiones, con las otras religiones, con las otras opciones de fe. Y aquí habría que recordar, y estoy ante autoridades que conocen muy bien la historia de la iglesia, que una es la iglesia primitiva que dejó, digámoslo, Cristo o Jesús en su paso por la tierra con los apóstoles, y otra la iglesia romana que fue adoptada por Constantino por allá en los años 300 después de Cristo, que además generó la iglesia de Constantinopla, que es cuando comienza la primera gran división de la iglesia entre la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla, que hoy es Estambul. Ahí comienzan, digamos, esas facciones, pero hoy día tendríamos, después de los cismos religiosos de Martín Lutero, de Calvino, etcétera, que la iglesia universal está llena de profesiones de fe. Hay adventistas, hay evangélicos, hay cristianos no católicos, además de las confesiones orientales, musulmanas, hinduistas, etcétera. Frente a esto, al mismo judaísmo, ¿cuál es la posición? Ustedes como actores de la Iglesia Católica en el día a día, ¿cuál es la posición que consideran debe tener la autoridad eclesiástica frente a las otras confesiones? Padre Gonzalo y ustedes religiosos. Pienso que la iglesia debe estar abierta a todas esas expresiones de fe. Pienso que hay diferentes caminos por donde llegar al Señor y fue muy claro Juan Pablo II a un Ratzinger frente a todas estas expresiones de fe. Pienso que la iglesia es muy respetuosa, muy evangelizadora, catequética, pero a la vez respetuosa en todo este tratado de fe. Pienso que la iglesia debe tomar una posición de respeto y de acercamiento. Estamos hablando hoy día de ecumenismo, donde nos debemos de acercar y poner de acuerdo frente a lo que nos une. La posición de la... Bueno, ahí vimos ahorita al padre o al sacerdote salesiano de la iglesia de San Bosco aquí en Cali, cuando habla de que el Papa es un referente a las demás religiones. A mí me llama la atención el tema de referente, porque la comunidad católica, como yo lo dije al principio, más de 2.000 millones de seguidores católicos, es la religión más grande que hay en el mundo, es la religión primitiva. Precisamente cuando Cristo Jesús le coloca a San Pedro, usted es la roca, ¿verdad?, fundamentó, el primer arzobispo que aparece es Pedro, entonces aparece la religión católica como sí. Lamentablemente hay una serie de elementos que va conformando una separación de esas ideas primitivas y empiezan a salir otras series de religiones, otras series de creencias y hay más, en estos momentos más de 5.000 religiones en el mundo. De todas maneras, yo quiero ser claro para decirle que el Papa Joseph Ratzinger, el que venga, es un referente de las demás iglesias, precisamente porque ahí demanda la iglesia madre, la iglesia primitiva, la iglesia católica. Padre Gonzalo. Sí. A ver, el Evangelio es muy amplio, muy grande, y el Evangelio tiene muchas facetas de Jesús para vivirlo, imitarlo. O sea, cada uno toma del Evangelio la experiencia de Jesús para vivirla en el mundo de hoy. Lo que sí es que de la Iglesia Católica se han separado muchísimas, han salido muchísimas religiones, y muchos con grandes fundamentos. Por ejemplo, nuestro querido Lutero fue un hombre biblista, inteligente, teólogo. Se salió porque realmente tenía cosas fundamentales que la iglesia no cedía y hoy ya la reconoce, como son las indulgencias, la palabra de Dios, que nosotros no la podíamos leer. Lutero dijo que la palabra de Dios es del mundo entero, ¿cierto? Como gran biblista decía, lo que no está en la palabra de Dios
no tiene razón de ser. Y la iglesia, pero también la iglesia veía con Lutero la importancia de la tradición apostólica. No la podíamos negar tampoco. O sea que había una transformación de la Iglesia Católica evolucionando. Perfecto. Y el Concilio Vaticano II, que inició en el año 62, con nuestro querido Juan XXIII, abrió una ventana al mundo inmensa, grande, que todavía no la hemos, después de 50 años, no la hemos asimilado. Por ejemplo, con lo que dije ahora, se quitó la parte que decía que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, la salvación para todo el mundo. La Iglesia no es una parte del mundo, la Iglesia es todo el pueblo de Dios, todo hombre de la religión que sea es pueblo de Dios. Y Pablo VI, un hombre inteligentísimo, el hombre que llevó el concilio adelante, el hombre que renunció a muchísimas cosas de la Iglesia, quitó cantidad de cosas de la Iglesia en su elección y en su muerte, fue el hombre más simple en su elección y el hombre que murió de la manera más simple y pidió la tumba más simple para enterrarse. Le dio la sencillez y simplicidad de la Iglesia. Fue el hombre impulsador del ecumenismo. Él fue el que abrió las puertas a la Iglesia para que en la Iglesia tuvieran participación todo jerarca, todo ortodoxo, todas las religiones tienen participación en el Vaticano II. Su muerte fue espectacular, estuvo presencia de todas las religiones del mundo y un hombre muy capaz para llevar adelante el ecumenismo, que no es fácil, fue Benedicto XVI, el hombre inteligente, el hombre conocedor de las normas, llegó a grandes acuerdos con todas las religiones. Benedicto XVI no solamente siguió la ventana abierta del Concilio Vaticano II, sino que abrió las puertas. La Iglesia hoy en día, a través de estos dos papas tan maravillosos, tiene una apertura al mundo, al pueblo de Dios, donde nadie está excluido. En la Iglesia no hay nadie excluido, sea la religión que sea la persona que sea, la Iglesia es incluyente. Entiendo yo que a partir del Concilio Vaticano II y en particular del CELAN de 1968 aquí en Colombia, en Medellín, comenzó, digámoslo, como resultado de eso que se estaba trabajando en el Concilio Vaticano II, la opción preferencial por los pobres, la iglesia popular, la iglesia, digámoslo, la teología de la liberación. Y es en ese contexto donde comienzan a surgir los grupos de renovación carismática, de renovación apostólica, en mi opinión, no suficientemente informada, como una especie, lo leía uno desde fuera, como una especie de contrapeso a la enorme influencia que estaba logrando una corriente al interior de la Iglesia que era casi cismática, que era la de los sacerdotes que apostaban por la Iglesia popular y por la Iglesia de la teología de la liberación. Esto de alguna forma fue interpretado como que Ratzinger, que controlaba el Instituto para la Custodia de la Fe, pues era el gran sofocador de ese incendio de ideas al interior de la Iglesia y después termina siendo Papa. Digamos lo que casi diríamos, ya se sofocó el incendio. La teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres quedó como acallada al interior de la Iglesia. Es lo que uno ve desde fuera. ¿Será que entonces el papel que tenía Ratzinger y esta cúpula eclesiástica se cumplió y salió otra opción que es la de la renovación espiritual, carismática de la fe, pero poco impregnada de la realidad social que vive la humanidad? A ver, pienso que no. Pienso que a la vez de esa renovación espiritual y esa opción preferencial por los pobres, esa promoción humana, esa dignificación humana, esa liberación humana, ha tomado fuerza y tomó fuerza después del Concilio Vaticano II y aún está vigente. Hoy vemos todas las comunidades religiosas, los obispos, cardenales, hablando de esto, de la promoción humana y de ir tras el pobre y el necesitado, ¿ya? Dando un equilibrio, dándole lo espiritual, dándole lo material y a su vez dignificándolo. Pienso que hoy más que nunca estamos hablando de esa teología, de ese Dios cercano, de ese Dios que dignifica y libera al necesitado en lo espiritual y en lo material. Fíjense, hermano José Vicente, que el legado que Dios dejó, especialmente Cristo Jesús como estuvo en la tierra, era: yo te sano, te suplo tu necesidad, pero también la otra parte, el otro 50%, la parte espiritual. Por ejemplo, el paralítico: toma tu lecho y anda.
y muéstrate el sacerdote para que vea cuán maravillas has hecho tú. Eso lo dice el registro sagrado, ¿verdad?, en Mateo. Pero fíjate que en ese legado apenas lo está haciendo la Iglesia Católica, y fíjense, si es interesante manejar estos actos importantes en la parte social para rescatar a esas personas o a esos feligreses que se fueron, porque no se practicaba la parte social. En este sentido, y yo ahondo más en este tema, Joseph Ratzinger sí le apostó a esto. Él le apostó más a la parte social, al legado que Cristo dejó. Y yo creo que la Iglesia Católica en este momento está despertando en ese sentido, de buscar más y reunirse con los demás jerarcas de las demás religiones para buscar la parte social, que ahí sí es donde le tocan el corazón a cada feligrese. Dígame. Sí, y la Iglesia latinoamericana está llevando el liderazgo frente a traducir, a vivir toda esta experiencia del pobre, del necesitado, espiritual y materialmente. Y se habla hoy desde América Latina para el mundo, cómo la Iglesia está tomando conciencia aún más de todo este trabajo apostólico. Padre Gonzalo, usted que estuvo en Roma y que estuvo cercano allá a estos escenarios de poder eclesial, ¿cómo se vivía desde Roma, desde el centro de la Iglesia Católica, el papel que jugaban sacerdotes reconocidísimos en los años 70 y 80, como Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff, Monseñor Valenciacano, el Padre Alzate y muchos otros que a lo largo y ancho, los hermanos cardenal allá en Nicaragua, que definitivamente apostaron por untarse de Juan Pueblo a fondo y se bajaron, digámoslo, de las gradas y de los altares desde los que hacían su trabajo eclesial. ¿Cómo se vivió eso en Roma? Y hoy que usted estuvo allá, ¿cómo lo ven actualmente? Haciendo un poquitico de historia, cuando salió el boom de la teología de la liberación, fue cuando se reunió el Consejo Latinoamericano de Obispos de Medellín. Usted sabe que cada 10 años la Conferencia Episcopal Latinoamericana reúne cada 10 años. Y el documento que sale con el nombre de la ciudad donde está. Medellín fue realmente como el punto álgido de la teología de la liberación. Fue un documento donde se sacó realmente lo importante que es vivir el Evangelio desde la experiencia del pobre. Pablo VI lo apoyó, y Pablo VI sacó un documento que para mí ha sido el documento muy hermoso, que es el Evangelii Nuntiandi, que fue el documento que le dio la claridad a Puebla. Cuando ya dejó el documento y murió, le dio la claridad a Puebla, y los grandes hombres que usted menciona, como el señor Casaldáliga en Brasil, Gustavo Gutiérrez del Perú, Egel del Cámara, todos estos hombres fueron, como quien dice, los padres de la teología de la liberación. Los libros que tenemos de ellos son un tesoro. Ellos le dieron a la Iglesia un cambio, una nueva faceta que Europa no la envidia, no la imita. Europa, estos hombres fueron realmente, yo los llamaría los mártires de la teología en la Iglesia, porque dieron la vida por esta teología, por esta nueva visión de Dios en el mundo. Y Juan Pablo II fue un hombre que cuando llegó a Santo Domingo a abrir la conferencia episcopal, los felicitó y les dijo: están conmigo. Pero también regañó a Ernesto Cardenal. También, porque también hay imprudencias entre nosotros, ¿no? Sí. O sea que la manera de hablar y actuar e intervenir, pues también le digo. Pero a ver, podríamos decir entonces... Perdón, un segundo, sí. Señor director, un segundo. Vamos a ver la nota referente a lo que dice otra posición de un sacerdote en torno a lo que está pasando en este momento en la religión católica. Veamos. Bueno, yo creo que la Iglesia afronta también la limitación humana a la cual nosotros, sus ministros, estamos sometidos. El Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un hombre de una inteligencia bastante pronunciada, un intelectual, ha reconocido su limitación humana, que es la edad, y ha decidido dar un paso para que otro sucesor de Pedro asuma el pontificado, que es el sucesor de la sede de Pedro. Sin embargo, también es Dios el que se está manifestando, porque Dios se manifiesta también a través de hombres y se manifiesta a través de nuestras decisiones.
A través del Papa Juan Pablo II, Dios en su iglesia, a través de su iglesia y por su voluntad, nos dio un mensaje a todos nosotros: perseverar, la perseverancia. En esa época era necesario reconocer que estábamos llamados también a perseverar. Ahora, en esta época, 8 o 9 años después, Dios nos quiere dar otra lección, y es la lección de la humildad. No creernos dueños absolutos de un puesto, sino que siempre reconocer que aquellos dones que Dios nos da, aquellos servicios que Él nos encarga, están para hacer el bien a la humanidad, para servir, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y el Papa Benedicto XVI reconoció muy bien eso, un hombre inteligente que ha dado paso para que otro sucesor de Pedro asuma las riendas de la Iglesia. Es la primera en la historia, vicario, que pasa esto de que un papa renuncia en forma repentina. ¿Esto habrá unos cambios importantes en la Iglesia Católica? No es la primera vez, ya con esta es la 6ª vez. Lo que pasa es que hace 600 años no pasaba que un sumo pontífice no renunciara, pero ya ha pasado 6 veces, y los cambios, el derecho canónico contemplaba esto, el derecho canónico contemplaba la renuncia del sumo pontífice. Es decir, ¿qué se espera? Simplemente un nuevo título que para nosotros va a resultar un poco nuevo en medio de la liturgia, que vamos a orar por el emérito Papa Benedicto XVI, pero sobre todo es entender que el que se tiene que manifestar es Cristo. No somos personas los que nos tenemos que imponer, es Cristo, es su voluntad en la Iglesia la que debe imponerse, y eso fue lo que fue descubriendo poco a poco el Papa Benedicto XVI, quien en el ocultamiento se retiró para servir de otra manera a nuestra Iglesia. ¿Se ha perdido últimamente el fervor de la religión católica? El fervor no se ha perdido, más bien se está transformando, porque estamos en lo que se llama la nueva evangelización. El fervor no es ver gente simplemente pegada de una imagen, no es simplemente ver gente arrodillada, es la vida entregada a Dios, es el testimonio, y es todo lo que nos plantea el nuevo paradigma de la nueva evangelización: crear pequeñas comunidades en medio de las cuales el reino de Dios, el cambio, la conversión que Dios quiere para nosotros se haga presente y se haga explícito. Pero el fervor no se ha perdido, ha cambiado su manera de vivirlo, y la manera de vivirlo, nos lo recuerda este tiempo de Cuaresma, es el camino de la conversión. Ahí tenemos la voz de otro sacerdote haciendo su propia interpretación de lo que significa la renuncia de Benedicto XVI. En este último minuto yo quisiera pedirles a ustedes tres que nos ayuden a examinar brevemente el papel que están jugando ciertos líderes eclesiásticos hoy y que pueden potenciar la presencia de la Iglesia Católica en la comunidad, por lo menos nacional y regional, o por el contrario, ahuyentar a la feligresía, si es que dependiendo de cómo se lee su participación. Hablo de sacerdotes emblemáticos como el propio Monseñor Darío Monsalve, que es el actual arzobispo de Cali, a Héctor Epalza, el obispo de Buenaventura, a Alberto Franco, el presidente de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que está allá en el Urabá antioqueño y chocuano, a quien es hoy el provincial de los jesuitas en Colombia, a Francisco de Ruz, que son sacerdotes que han seguido apostando, cada uno en su puesto, desde su rol, por una opción preferencial por los más necesitados y por los más desprotegidos. Es indiscutible que si algo ha pesado en contra de la Iglesia Católica en los últimos años es que se ha visualizado por la comunidad que hay un peso enorme de quienes detentan el poder contra quienes optan por jugársela por los que están caídos en desgracia, llámense desplazados, desalojados, víctimas de la violencia, de la pobreza. La actitud de Héctor Epalza, por ejemplo, en Buenaventura es absolutamente valiente, y la actitud que asumió Francisco de Ruz en todo el Magdalena Medio y que sigue asumiendo con todo el trabajo que hace es absolutamente, en nuestra opinión, cristiana, porque está jugándosela por los que no tienen poder contra los que sí tienen poder, y eso también lo está haciendo el Monseñor
de aquí de Cali, Darío Monsalve. Esto es una muestra más y muy clara que nuestra iglesia es una iglesia profética. ¿Qué es una iglesia profética? La que tenemos que tener todos. Es desde el punto de vista de la misión de Jesús, cómo anunciar un reino de Dios, un mundo de paz, un mundo lleno de amor. Y también profética en el sentido de una denuncia. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en denunciar el mal, el proselitismo, todo aquello que está causando mal a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Son nuestros fieles. Nosotros tenemos que defender a nuestros fieles. Nosotros tenemos que ser la voz y los sin voz. Tenemos que acogerlo todo. Hablando de Monseñor Darío Monsalve, ha sido un hombre que ha llegado a Cali con una entrega total a nuestra arquidiócesis. Ha trabajado muchísimo en la nueva evangelización, donde la nueva evangelización es acoger a toda la gente. Ha creado 4 vicarías, donde las 4 vicarías ninguna tiene ninguna distinción. No hay vicarías pobres, ni ricas, ni intermedias, ni clase media. Para él, todas las vicarías tienen que tener el mismo nivel. Se está entregando mucho a la gente muy pobre, no solamente a darle comida al pobre, sino a comprometer a toda la comunidad eclesial a un trabajo con el pobre. El trabajo con el pobre no solamente de los obispos, los sacerdotes, de todo el pueblo cristiano. Si yo personalmente opino en la ciudad de Cali, sí que es una ciudad muy generosa, estamos trabajando como los hermanos lo viven en Agua Blanca, que en muchos sitios estamos trabajando de una manera entregada y total por esa evangelización y buscar que no nos falte el pan de cada día, es hacer que toda la comunidad de Cali lleguemos a un convenio, a un encuentro, a una fraternidad entre todos los hombres. Aunque tengamos diferencias económicas, tengamos igualdad de derechos humanos, tengamos igualdad en la fe, igualdad en el tener, que todos tengamos el pan. Y yo creo que si logramos esto, lograremos la paz en Cali. Yo hablo de Cali, por lo tanto de la iglesia, porque mientras nos vamos quitando esa zanja tan grande que hay entre ricos y pobres, y cada día más pobres, y cada día más ricos, esa zanja se va abriendo. Con Monseñor hemos trabajado mucho a todos los niveles y creo que lo vamos a lograr. Monseñor es un hombre de mucha fe, muy inteligente, muy entusiasta, y a todo el clero nos tiene orientados. Ahora ha pedido que esta comunicación cristiana de bienes sea dedicada a todas las ollas comunitarias que hay en Cali, que hay de más de 300, 500 ollas comunitarias en toda la ciudad, o sea que todo el dinero que recojamos va a servirle a los pobres. Rápidamente, hermano Milton, ¿tendremos Papa Latino? Eso es lo que esperamos y sería una gran bendición. Que nos den un Papa Latino para toda esta teología que estamos manejando desde América Latina se pueda proyectar al mundo entero. Qué bueno. Usted, José Vicente, está haciendo el trabajo de opción preferencial por los pobres desde su comunidad. ¿Está jugándosela por el desvalido, por el que no tiene poder? ¿O está solamente, y esto lo digo con mucho respeto, dedicado a la oración íntima? No. Yo pienso que desde que yo entré a la comunidad, desde que conocí el carisma de la comunidad, a eso es lo que yo le he apostado, ¿no? Y llevo 10 años trabajando en esa posición. Válido que también la oración, porque dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Entonces es también hacer la oración, pero dentro de ese mismo trabajo pastoral con el más necesitado, mostrándole a un Jesús amoroso, un Jesús que acoge, un Jesús que no hace distinción en ninguna clase social. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Esperamos haber contribuido a que usted, escuchando las análisis y las apreciaciones del sacerdote Gonzalo Zapata y de los religiosos Milton Lorza y José Vicente Gómez, pueda hacerse a más elementos de juicio que le permitan seguir participando de manera activa en su profesión de fe, si la tiene, o ser respetuoso frente a quienes tienen la profesión de fe y quienes viven el hecho eclesiástico de la renuncia de Benedicto XVI como un hecho trascendental para la Iglesia Católica y, por qué no decir, para la comunidad mundial, porque es definitivamente inocultable la enorme influencia que la Iglesia Católica juega en el devenir de la humanidad presente. Síganos
al mediodía en repetición y en la noche en repetición. Y recuerde que este programa es para que usted se informe, para que usted piense y para que usted decida en función del bienestar colectivo. Buenos días.